Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a su podcast Leyes de Vida. Esta ocasión vamos a hablar de un tema muy extenso. Bueno, extenso porque se lo merece, ¿no? El término extenso lo comento porque vamos a hablar de la fuerza mental para alcanzar la grandeza. ¿Qué necesitamos? ¿De dónde viene todo esto? Cada concepto, para que lo entendamos muy bien y no sea algo como pasajero, ¿no? Como por platicar algo nomás, sino que vamos a tratar de entender todo. Espero que tengas tu café, tu té, tu agua, lo que gustes tener para disfrutar, así como yo tengo ahorita un cafecito delicioso y listos para platicar. Perfecto, comenzamos. No se trata solo de la capacidad de resistir el dolor o la adversidad, sino de mantener una actitud positiva, resiliente y disciplinada frente a los retos. Recuerda que la fuerza mental pues no se trata solamente de crear como una resistencia a las cosas, sino saber actuar depende de la situación que te toque en ese momento. Vamos a explicar que la verdadera grandeza no es algo que se llega solo por azar, no es adivinanzas, no es como que le atiné, sino por perseverancia, porque tienes una claridad de propósito y tienes capacidad para manejar las emociones y pensamientos negativos. Es básico saber esto. De hecho, los problemas más grandes para alcanzar el éxito realmente son manejar tus emociones, manejar los pensamientos negativos, porque la mayoría de los pensamientos negativos ni siquiera se vuelven realidad. Te vas a la cama y no duermes. ¿Por qué? Porque tienes un día tuviste un día agobiado, tienes un mañana que no sabemos qué va a pasar y te duermes con esos problemas pensando que los vas a solucionar solamente por pensar. Porque no está mal pensar para solucionar algo, lo que está mal es creer que todo se está desmoronando y no enfocarte en una solución real. ¿Cuál es la diferencia entre tener motivación y tener una mentalidad? Una mentalidad como tal. ¿Cuál es la diferencia? Acuérdate que la motivación es temporal, no es te levantas un día y quieres hacer tal cosa y te emocionas, ¿no? Pero acuérdate que si sigues hacia adelante, un día se termina la motivación. Ahí va a entrar tener una mentalidad fuerte. Sí, la mentalidad invencible es un estado interno que permanece constante a lo largo del tiempo que suceda, incluso en los momentos difíciles. ¿Cuáles son los puntos a tratar acerca de la mentalidad fuerte? ¿Qué puntos abarca? Para mí uno de los principales es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, es la capacidad de adaptarse a cualquier adversidad. Tienes que aprender de los fracasos y seguir adelante. Sí, la resiliencia no significa que vas a evitar el sufrimiento. Al contrario, vas a ser capaz de reconstruirte después de cada caída. Es decir, pues vas a vivir el momento, pero tener resiliencia es la capacidad de afrontarlo de manera, por decirlo así, positiva. No necesariamente que te vayas a reír del momento, se trata más bien de entender, aceptar lo que está sucediendo y buscar una salida al crecimiento, al avance. Una mentalidad de crecimiento, como se le llama en inglés, growth mindset, según la psicóloga Carol Dweck, las personas con una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades y talentos pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Es lógico casi todo hablar de esto. Contrastado con la mentalidad fija que asume que las capacidades son innatas e inmutables. Por ejemplo, los fracasos de Thomas Edison o Michael Jordan, ¿no? Que muchos piensan que los ven exitosos y piensan que así fue su vida, y pues para nada, ¿no? Thomas Edison fracasó 10,000 veces y él lo vio como 10,000 formas de no hacer las cosas, ¿no? Michael Jordan, por ejemplo, sufrió mucho en su niñez, y los que ya vieron pues la serie pues van a saber de qué hablo. Fueron demasiados los intentos y fracasos de este hombre, pero nunca se rindió.
Otro de los puntos a hablar es de la autodisciplina y autocontrol. La capacidad de actuar según los valores y objetivos a largo plazo, ¿sí? Incluso cuando las emociones o las circunstancias sugieren lo contrario. El autocontrol es lo que te permite resistir la tentación. Es importantísimo este punto. Regularmente, hablando de tentaciones, porque hay muchos tipos de tentaciones, y tanto hombres como mujeres nos hunden cuando nos dejamos llevar por ellas. Nos hunden, no nos dejan avanzar y te estorban cuando estás creando algo. Y se te pasan los días porque te sientes que no mereces, ¿verdad? Y ahorita hablamos de merecer, ¿verdad? Ya muchos saben qué opino sobre el merecer. Pero simplemente el estar planeando, creando algo, llega a las tentaciones y te interrumpen y no te dejan avanzar. Es importante la autodisciplina y el autocontrol. Acuérdate, mantener hábitos productivos y tomar decisiones inteligentes a largo plazo es lo que te va a permitir mantener el equilibrio en tus metas, para alcanzar tus metas. Otro de los puntos más importantes, pues, es los miedos y las dudas. Por ejemplo, el miedo, clásico en todos, ese es uno de los mayores obstáculos para la mayoría. El miedo al fracaso puede paralizarnos y evitar que tomemos acción, al igual que las tentaciones que te paralizan porque te distraen. ¿Sí? Si no fuera bueno lo que estás haciendo, no tendrías tentaciones, te lo aseguro. Así también, pues, es el miedo, ¿no? El miedo es uno de los mayores paralizantes, una de las cosas más horribles que puedan haber existido, porque nos limitan. Pero también acuérdate que los grandes logros solo vienen con el riesgo de la posibilidad de fallar. Ningún logro se llamaría como tal logro si no tuviera que pasar por 500,000 de adversidades. Una estrategia para enfrentar los fracasos, el miedo y todo, es como el clásico, ¿no? Ve el fracaso como una lección, como una oportunidad de aprender. La famosa frase de fracasa rápido, fracasa barato, que usan la mayoría de los emprendedores, pues refleja esta filosofía, de hecho. ¿Por qué? Porque para aprender tienes que invertir tiempo, esfuerzo, equivocaciones, y si estás consciente de dónde quieres llegar, pues fracasa rápido. ¿Cómo es esto? Pues arriésgate, hazlo, equivócate, deja de tener miedo a equivocarte, o sea, es parte de crecer. Si no lo alcanzas a ver así, como la mayoría de las personas lo ven, que el fracaso es algo malo y solo es un escalón para el éxito. También acuérdate de nuestra vocecita interna, ¿no? El autosabotaje, es el concepto real, ¿no? Es un autosabotaje, la clásica vocecita negativa que tenemos todos. Por esa vocecita nos autolimitamos por creencias negativas como no soy lo suficiente bueno, esto no es para mí, ¿por qué me atreví a hacer esto? Si ya me conozco, o sea, y luego ¿qué pasa si no lo logro? El clásico, ¿no? ¿Cómo eliminamos esta voz? Bueno, podría ser cambiar el lenguaje interno, usar afirmaciones positivas, creerse lo que estamos haciendo, creernos el resultado, ¿no? Rodéate de personas que te sumen, no que te resten en tu vida. Y obviamente practica el autocuidado mental, y me refiero al autocuidado mental, pues cuida tus pensamientos, cuida lo que te dices, cuida tus palabras. El síndrome del impostor es un punto muy curiosito, pero es muy cierto. Muchas personas exitosas sienten que no merecen sus logros. Sí, y desde el punto de vista mío, pues desde el momento en que te dices no merezco esto, ya estás mal. No se trata de merecer, se trata de que simplemente es un derecho tuyo porque lo estás trabajando. Aquel que trabaja por un objetivo, por su comida, por aquel que siembra y cuida, cultiva, tiene derecho a mínimo, por lo menos, a una parte de lo que cosecha. Mínimo. Y estoy hablando como mínimo, ¿no? Porque hay veces que trabajamos para otras personas y está bien, pero tienes derecho a un salario. Es lo mismo. Pero
¿Cómo podemos contrarrestar un poco esto? Pues simplemente reafirma tu derecho al éxito a través de tu trabajo constante, nunca a base de dádivas, No esperes algo grande a base de dádivas, porque las dádivas nomás te mantienen con la nariz fuera del agua, ¿sí? Todo el resto de ti está hundido. Y esa es una manera de pensar mía, ¿ok? Una opinión muy personal. ¿Qué podemos hacer? El siguiente punto, por ejemplo, claridad y enfoque para el éxito. Es enfocarnos, ¿verdad? Fíjate que aquí tiene mucho que ver la importancia de tener metas claras. Sí, tienes que especificar qué tipo de metas quieres. Tienen que ser medibles y alcanzables, acuérdate. Tiene que tener un plazo determinado. ¿Por qué? Porque te dan dirección, te dan el propósito y te motivan. Sí, y acuérdate que la motivación, pues tienes que hacerlo cada día, porque se acaba. No es porque tengas motivación un momento, vas a tener la motivación de aquí hasta que termines, no, pues si no, ¿cuánta gente terminaría lo que quiere hacer, lo que se propone, no? Aquí entra la autodisciplina, el autocontrol, todo lo que hablamos ahorita. Por ejemplo, en lugar de mirar el objetivo final, sí, como porque pues si tienes sueños grandes, que es lo que debemos de tener, sueños muy grandes, que te den miedo. Pero si te pones a ver el final, lo vas a ver como una montaña enorme, insuperable, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer, como Brian Tracy comenta siempre, es dividir tus metas en más pequeñas y alcanzables que puedas cumplir cada día. También por el ejemplo de la visualización y la gratitud. Ya lo hemos hablado en otros capítulos y son temas básicos de hecho, lo es todo casi, ¿no? La visualización y la gratitud, estamos hablando de algo enorme. Y utilizarlas de manera creativa para ver el éxito con antelación. Y la práctica diaria de la gratitud, de estar agradecido para mantener una mentalidad positiva, te va a dar todo. ¿Qué es la gratitud en sí? O sea, es una opinión, es un concepto que me creé porque quería entender un poco más la gratitud. Porque se habla de la importancia, de la enorme importancia que es la gratitud. Pero desde el punto de vista mío, y se los comparto para quien guste tomarlo y que a lo mejor lo haga entender un poquito más qué es la gratitud. Estamos hablando de que es un superpoder de verdad que se nos otorga al hombre, obviamente a la humanidad estoy hablando, porque con la gratitud estás por encima de lo que vives en 3D en este mundo, en el mundo físico, ¿no? Cuando logras cosas así, cuando interactúas con tu mundo físico, la gratitud es como un puente, es como la gratitud en sí es espiritual, no es terrenal. Cuando agradeces, estás abriendo el puente, estás conectando un puente con el mundo físico con el reino de los cielos. Que el reino de los cielos es realmente donde se crea todo lo que transmutas al mundo físico, tus deseos, tus anhelos, lo que tú piensas, cómo vives. Ya lo hemos dicho, tienes lo que eres. Entonces, la gratitud te mantiene abierto ese portal, te mantiene por encima del mundo físico, de lo terrenal. Te hace actuar siempre desde otra manera, que es la manera más elevada, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, podemos hablar también de la flexibilidad, con la importancia, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que la vida cambia y las circunstancias también. Así que la capacidad de adaptarse a los nuevos retos es clave. Acuérdate, tener capacidad de aceptar los cambios, no cualquiera lo logra. Y no cualquiera de verdad es capaz, no solo de aceptarlos, sino que hacerlos parte de ti y mejorarlos, incluso si es necesario. Hacerlos parte de ti es, de veras, tú velo, en tu trabajo, en tu negocio, en el mundo en sí, cualquier cambio que se trate de imponer. Y estamos hablando de cambios buenos, obviamente los malos pues son dificilísimos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya sabes que son malos, no traen nada bueno, pero cuando sabes que es un cambio que va a ayudar, como estamos muy cómodos en nuestra zona de confort, nos es difícil aceptar. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, ¿no? Quieres hacer ejercicio, pero tienes un día muy cansado, tienes familia, tienes que atender todo y ya no te quedan fuerzas, ¿no?
Y cómo nos cuesta proponernos bajar de peso, vernos mejor, aumentar la masa muscular, lo que tú quieras, ¿no? Ser más fuertes. Y ponerte a hacer ejercicio cuando es un día agobiado es lo más complicado, pero como ya te pusiste esa meta, hijo de eso, cómo te cuesta aceptarlo. Pero cuando lo logras, eres imparable. Un ejemplo que te puedo dar de los grandes, obviamente esto fue muy chico, pero los grandes, por ejemplo, Steve Jobs, él fue despedido de su propia empresa y enfrentó muchos rechazos antes de que lograra su meta, que era crear otra empresa de animación. Y lo hizo tan bien que lo volvieron a hablar de su propia empresa, de la que fundó. La mentalidad de todo es una oportunidad. ¿La has escuchado? Cuando enfrentas una dificultad, en lugar de rendirte, pues tienes que cambiar el enfoque. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta situación? Complicado al principio. Practícalo y ve lo que puedes lograr. Y deja ir lo que no puedes manejar. No te compliques, te vas a sentir hasta mejor y vas a encontrar una solución antes. Porque hay veces que se nos cae nuestro mundo, ¿no? De muchas maneras. Y nos quedamos atrapados en ese dolor, en esa angustia, en ese estrés. Pero si aprendemos a tener resiliencia, vas a comenzar más rápido de nuevo y vas a avanzar más rápido y vas a aceptar todo y vas a sufrir menos. Y más cuando tienes una familia a cuestas. Tienes que tener la capacidad de avanzar para que los demás, tu gente, no se te caiga. Por eso la importancia del sufrimiento y el esfuerzo, ¿no? Las experiencias difíciles pues nos preparan para el éxito y es lo que no vemos. La adversidad fortalece nuestro carácter, la perseverancia y la creatividad también. Unas prácticas para fortalecer nuestra mente. Vamos a hablar de algunos hábitos y rutinas. Muchas de ellas yo creo que ya las has escuchado, pero pues bueno, no, es apuntar, es tener algo a la vista, tener tu plan de trabajo. Yo te paso algunos tips. Hay unas claves, ¿no? Aquí, por ejemplo, la meditación, el mindfulness. Explica cómo la práctica diaria de la meditación ayuda a calmar tu mente, reducir el estrés y a mejorar la concentración. Por ejemplo, repetir afirmaciones positivas, como Tony Robbins dice, encantamientos, ¿no? Creértelo, transformarte en esa persona que quieres ser en ese momento, siempre, ¿no? Así él decía que él cuando estaba joven, él apenas se pagó un bochito, ¿no? Un Volkswagen de esos escarabajos, y que él lo compró ahorrando $40, creo, mensuales, no me acuerdo cada cuánto, pero el caso es que se compró un bochito, ¿no? Y él ya daba esas pláticas a personas millonarias, a personas con éxito, cuando él aún no había alcanzado en éxito. Él era todavía pobre, todavía tenía muchas deudas, apenas se pagó el carro ese. Y él lo que hacía era llegar y estacionaba el bochito en una esquina lejos del lugar donde iba a tener esas charlas motivacionales, porque él ya se sentía exitoso, él ya sabía todo, pero él decía que en el camino a esas charlas él se autoencantaba, ¿no? Hacía encantamientos, por ejemplo, no solo se afirmaba, no solo decía, sino que él lo gritaba, se lo gritaba a sí mismo, se convencía de que él era el mejor y salía convencido, llegaba y ejercía una influencia tremenda. Pues ustedes los que lo conocen saben de qué hablo, no tiene una energía tremenda ese hombre, y lo cual le ha llevado a alcanzar cosas enormes sin todavía tenerlas, porque para él ya las tenía, pero se iban materializando con el tiempo, pero ya estaba hecho, él creía firmemente en eso. Entonces, tu subconsciente tienes que programarlo con afirmaciones positivas, con encantamientos, para que te veas como una persona capaz, exitosa y resistente sobre todo. El ejercicio físico, pues ya ni te cuento, ¿no? La conexión mente-cuerpo es crucial. El ejercicio no solo mejora la salud física, sino que también pues aumenta tu resiliencia mental. ¿Por qué? Porque desechas tóxicos que inhiben la comunicación
correcta entre las neuronas, ¿no? Para que hagan bien su trabajo. Porque también el ejercicio pues te va a reducir el estrés, y el estrés, pues acuérdate que segmenta tu mentalidad para enfocarse en la huida o en la pelea. Aumenta tu claridad mental también. Inténtalo y verás, camina 3 veces a la semana mínimo media hora cada día. Pero hazlo, te prometo que después de un mes de estarlo haciendo vas a sentir un cambio impresionante. Te lo cuento a alguien que, o sea, yo, que tengo 13 años caminando casi ininterrumpidamente, casi, no estoy hablando que todos los días, yo te camino en promedio 3 veces a la semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces son 2, 1, o a veces son 5 o 6 veces. Pero en promedio 3 veces a la semana camino. Y créeme que cuando llega el momento de caminar, a veces tengo sueño, flojera, no sé. Pero cuando lo hago, de verdad, cambia mi mundo en ese momento. Tengo una claridad que me permite... De hecho, las decisiones más grandes que he tomado en mi vida han sido caminando. Las meditaciones y agradecimientos más grandes de mi vida han sido caminando. Porque obtengo una claridad mental que no logro de otra manera. ¿Ok? Otro es la gestión del tiempo. Usar técnicas de productividad como el método Pomodoro o la regla 80-20, que después vamos a hablar de eso, para optimizar el uso del tiempo, reducir la procrastinación y mantener la mente enfocada. ¿Sí? El descanso y autocuidado. No se puede ser mentalmente fuerte sin cuidar también la salud emocional. Que como te comenté ahorita, pues el ejercicio físico ayuda, pero también tienes que ser consciente y hacer otras actividades que es demasiado importante. Por ejemplo, dormir bien, desconectarte de las redes sociales, desconéctate. Sí, es horrible estar en las redes sociales antes de dormir y en los tiempos libres. Nutre tu cuerpo y nutre tu mente con buenos libros, con un buen podcast, con una buena charla con un amigo que te produzca cosas buenas en tu vida. ¿Sí? Otra pues cosas así que podemos manejar en la fortaleza mental para el camino a la grandeza es simplemente asumir tu papel como emprendedor, como visionario, creértelo, hablar con las personas correctas para que te apoyen. Por ejemplo, si tú tienes una familia, ¿no? Pues también tiene que saber tu familia qué estás haciendo, hacia dónde te diriges. Si tienes un muy buen amigo, cuéntale, no para que te dé su opinión, porque si tú tienes muy claro tu objetivo, lo vas a hacer a pesar de lo que piensen los demás. Simplemente cuéntale, porque es bueno que te dé un punto de vista que es diferente. Si es buen amigo, sí, no a cualquiera se los cuentes, para que le platiques de qué trata lo que vas a hacer, porque incluso esa persona te puede ayudar, si es de verdad una persona que te inspire, ¿sí? Vamos a concluir, ¿no? Vamos a entender que la grandeza no es un destino, sino un proceso continuo. La mentalidad adecuada es el motor que te llevará a la cima, y este proceso se construye paso a paso, día tras día. No esperes a ver resultados inmediatos. Por favor, grábate eso. No obtienes resultados inmediatos. ¿Sí? No es algo inmediato. Lo que sí te puedo prometer es que sí llega de golpe, pero tienes que construir primero la base, definir qué quieres realmente, entender cuál es tu propósito y aceptarlo, porque muchas veces sabemos cuál es el propósito a veces de nuestras vidas. Y te digo porque yo lo viví alguna vez. Sabemos cuál es el propósito, pero lo vivimos porque pensamos que no lo vamos a lograr, porque es muy grande, o por qué a mi edad, o por qué yo lo haría. O sea, entonces de por sí es difícil encontrar el propósito, pero cuando te llegue ese momento, aceptarlo es básico. Y aparte, cuando ya tienes el propósito, pues ahí va a entrar la disciplina y perseverancia, automotivación, autocontrol, autosugestión, las leyes. Y es día a día, construir lentamente, hasta que de repente vas a decirte, ¿dónde estuvo toda esta grandeza todo el tiempo? Pues sí, pues ¿dónde estuvo? De repente me llegó, y no es, o sea, te llegó de repente porque estuviste listo para recibirla.
Muchas veces llega todo de repente y no estamos listos y se nos va. La clásica oportunidad que llega y no espera a nadie. Vamos aquí a tomar nota, ¿no? Y les hago un llamado a la acción. Tomen el control de su mente. Comiencen a hacer pequeñas acciones y comprométanse con su propio proceso de crecimiento. Comprométanse con pequeñas acciones que los lleven hacia esa meta. No esperen brincar la escalera subir la escalera de un solo paso, peldaño por peldaño. La fuerza mental no se mide por lo que enfrentas, sino por cómo lo enfrentas. ¿Ok? El éxito personal no se obtiene por lo que enfrentas, porque todos vamos a obtener situaciones que no nos permitan llegar a algo. Pero lo que sí nos va a ayudar a llegar es la manera en cómo lo vamos a enfrentar, en cómo vamos a tomar todo. Vamos a tener que invitar a gente. Estoy pensando en invitar a personas que tengan algo que ofrecernos. No necesariamente famosas. Ojalá pueda encontrar gente que ya sea más reconocida. Pero voy a esforzarme porque tengo la intención de encontrar personajes como todos los días nos topamos, como emprendedores, sobre todo emprendedores que luchan el día a día, que enfrentan todo tipo, porque los emprendedores somos los más castigados en este entorno. Somos los que enfrentamos todo. Y son los que tienen mucha resiliencia, aquellos que duran más de un año con sus proyectos. Entonces tengo la intención de platicar con pequeños empresarios, con emprendedores que ya tengan buen rato con sus negocios, para que nos cuenten un poco acerca de todo esto que hemos estado hablando en este capítulo. Y esperemos que sea muy pronto. Por lo pronto, espero que te haya encantado. Sí, y recuerda que el verdadero éxito comienza en tu mente. La grandeza no se alcanza cuando llegas al final del camino, sino cuando decides caminar con una mentalidad imparable, porque esto no se termina. Soy Checo Rodríguez, nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.